capacidad de traer los poderes racionales y reflexivos de la mente bajo control. Significa controlar lo que piensas, controlar sobre qué decides poner tu mente, ser sobrio. Denota una condición, hermano, libre de cada forma de pérdidas de autocontrol mental y espiritual. Es una actitud de autodisciplina que evade los extremos. ¿Ya? Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios. Él nos saludó con gracia, en primera de Pedro 1:2. Nos habló de la gracia que se nos es dada por medio de Jesús, predicada por los profetas. Pedro 1:10. Ahora va más allá, hermano, escribiendo acerca de la gracia que se os traerá cuando Jesús regrese. La manera en que podremos estar preparados frente a Jesús en ese día será por el favor inmerecido que nos da y nos dará. Gracias, no solo para el pasado cuando le dimos nuestra vida a Jesús por primera vez, no es solo para el presente donde vivimos cada momento parados sobre su gracia. Romanos 5:2 también dice, también es para el futuro cuando la gracia se nos traerá. Dios solamente ha empezado a mostrarnos la riqueza de su gracia. Ha comenzado recién. Gracias es el amor inmerecido de Dios, hermano. Agachándose para salvar y bendecir el recurso de todos estos regalos brillantes y santos, los cuales provienen del infinito corazón. Como hijos obedientes, no os conforméis, nos dice, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cumplir con el llamado de Dios a ser santos requiere que seamos como hijos obedientes, hermanos. Romper con el estilo de vida del mundo, caracterizado por deseos e ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo, dice Cristo. La idea principal detrás de la santidad es pureza moral, pero si la idea del distanciamiento, la idea de que Dios es apartado, diferente a su creación, ambos en su naturaleza esencial y en la perfección de sus atributos, pero en vez de construir un muro alrededor de su apartamento, Dios nos llama a venir a Él y compartir su distancia, que compartamos la distancia con el Señor. Él nos dice, sed santo, porque yo soy santo. Porque cuando fallamos, hermanos, cuando fallamos de ver su apartamiento, comenzamos a creer que Él solo es un Superman. Después no podemos ver que su amor es un amor santo, su sustancia es una justicia santa y demás, con todos sus atributos. La santidad no es precisamente algo que nosotros poseemos, sino que es algo que nos posee a nosotros, hermano. No es que nosotros la tengamos, sino que la santidad nos posee a nosotros. En esto el Dios de la Biblia es radicalmente diferente a los dioses paganos que son alabados en el tiempo del Nuevo Testamento. El paganismo apenas produjo un Dios cuyo ejemplo no era más abominable. Sus más grandes dioses especialmente eran prototipos de impureza. Y si invocáis por Padre, y si nosotros como cristianos, hermanos, invocamos a un Dios santo, presuntamente por ayuda,
Debemos entender que nosotros invocamos a un Dios que no demuestra acepción, no hace acepción de personas y juzgará nuestra conducta haciendo una obra sobrios y la más importante al caminar en santidad. La motivación por la vida piadosa. Sabiendo que fuiste rescatado, dice la palabra, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los posteros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, hermano, para morir con nosotros, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el alto llamado a vivir de una manera piadosa, teniendo sentido, cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención, hermano. Nos fuimos salvos por la gran, preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. No, hermano, debemos respetar y guardar en nuestros corazones el sacrificio de Cristo por nuestra salvación, para que no nos olvidemos después, para que tengamos esto como si fuese nada, no lo tomamos en cuenta. Aquí dice que lo consideramos como basura, porque la cual recibisteis de vuestros padres. Pedro describe la manera de pensar de que la justicia era por la ley, como una vana manera de vivir. Parecía, hermanos, tener un objetivo, al ganar méritos ante Dios por medio de obras, pero en realidad es vano, porque así no se puede triunfar un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro nos habla aquí, hermanos, en referencia al completo carácter, sin pecado de Jesús. Si Él no hubiera estado sin mancha, sin contaminación, Él no hubiera calificado para ser nuestro Redentor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya tenía, ¿cierto?, destinado el sacrificio de Cristo. El trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló en el transcurso de la redención. Fue destinado, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, pero fue evidente en los postreros tiempos, mediante el cual creéis en Dios. El plan de la redención es para aquellos que creen en Dios, aunque su creencia es mediante Él. Aquellos que creen en Dios no son decepcionados, porque su fe y esperanza han sido sustentadas por la resurrección de Jesús de entre los muertos. La necesidad de amor entre los salvos, versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, hermano, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece, hermanos, para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amados unos a otros entrañablemente, la vida santa es completa. Sí,
es acompañada por el amor. El ser cristiano significa tener amor fraternal, no fingido, pero somos animados a ejercer ese amor de manera entrañable. Dios nos exige un amor entrañable, un amor grande, un amor sin fingimiento. Amados, dices, unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Tal amor solo es posible y solo de ser aceptado por aquellos que han sido renacidos, hermanos, por la palabra eterna de Dios. Nuevamente, Pedro no usa la misma palabra para renacido. No se encuentra en Juan 3, pero sí usa exactamente la misma idea. La palabra de Dios que vive permanece para siempre. Nosotros somos renacidos, pero la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Pero no solo nos da una nueva vida, también nos dice, amaos unos a otros. Si la palabra de Dios es como está dicho en Isaías 4:8, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces somos obligados y fortalecidos por ella para vivir el tipo de amor y santidad del cual Pedro nos habla, hermano. La piel, la hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro, hermano, citó Isaías 46:8. La palabra del Señor, vos que decías, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda gloria, tu gloria como flor de campo? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como la hierba es el pueblo. Se case la hierba marchita, la flor más, la palabra de Dios no es, permanece para siempre, hermano. Esto está en Isaías 40, versículos 6 al 8. La palabra del Señor ciertamente, hermano, ha permanecido, ha sobrevivido por los siglos de transposición, de transcripción manual, de persecución y filosofías de todo tipo, de críticas de negligencia, tanto en el púlpito como en la banca, de duda y de incredulidad. Y aún así la palabra del Señor permanece para siempre. En el 303 antes de Cristo, el emperador romano Diocleciano demandó que toda copia de las escrituras en el Imperio Romano fueran quemadas. El fallo falló 25 años después. El emperador romano Constantino comisionó a un erudito llamado Eusebio a preparar 50 copias de la Biblia a expensas del gobierno. Más de 1000 veces, hermano, la sentencia de muerte de la Biblia ha sido sonado. El cortejo fúnebre formado por la corte de inscripción en la lápida y en la lectura del internamiento. Pero de alguna manera el cadáver nunca se entierra. Nunca. La palabra de Dios nunca muere. La palabra de Dios nunca cambia. Hay quienes piensan que deberíamos de recibir un nuevo evangelio cada ciertos años o incluso cada cierta semana, pero esa no era la noción de Pedro. Él escribió y fue inspirado divinamente a escribir considerando la palabra de Dios que vive permanente y para siempre. Y aquí esta semilla eterna, hermano, potencial, llena de fruto, está en nosotros. Tenemos la obligación, la habilidad de tener un amor fraternal no fingido. Tal vez podamos decir que si necesitamos más amor por lo demás, todo comienza con tener más de la simiente incorruptible plantado en nuestros corazones y permitirle, hermanos, crecer por la palabra de Dios
Y esta es la palabra. Algunas personas intentan dibujar una clara distinción entre dos palabras griegas utilizadas más frecuentemente para traducir palabras, las cuales son las palabras antiguas griegas rema y logos. Pero aquí Pedro usa ambas palabras, logo en primera de Pedro 1.23 y rema en primera de Pedro 1.25, para referirse a la misma idea. Ambas palabras a veces tienen diferencias sutiles, pero no diferencias significativas. Que Dios los bendiga. Este sería el final del primer capítulo de Primera de Pedro. Que Dios los bendiga.